Una ventana al mundo desde el Evangelio. Un programa de contenido religioso realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanisanandres.es de Coín. Saludos, amigos, una semana más con todos vosotros. Y nosotros, como siempre, Paco y yo, encantados de poder compartir este trocito que siempre, o casi siempre, se pone antes de la celebración de la Eucaristía. Ya saben que estamos en el programa Una ventana abierta desde el Evangelio. Y en ese programa, del cual ya lo hemos iniciado, pues encontrarán, y como es costumbre, lo siguiente, o sea, el sumario. En ese sumario, pues tendremos noticias, muchas de ellas muy... Corta. Tendremos el Evangelio. ¿Empiezo de principio? Sí. Claro. Saludos, amigos. Una semana más con todos vosotros. Y encantados de estar aquí. Ya saben que están en el programa Una ventana abierta desde el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Se lo comentamos ahora mismo, en el sumario habitual. Y en ese sumario habitual vamos a tener primero Jesucristo nos habla en el Día del Señor. Evangelio y homilía desde la iglesia de San Juan y San Andrés. A continuación, pues tendremos noticias. Noticias que no queremos que sean demasiadas, pocas, concisas y las más actuales. Unas las dirá Paco, otras las diré yo. Hoy, entre ellas, seguiremos comentando el desarrollo de la Eucaristía, el desarrollo de la Santa Misa. Como ya hemos dicho muchas veces, creemos que todos sabemos cómo se sigue una misa, pero por ponernos de acuerdo, para que sea de una forma uniforme. Ojo, una forma uniforme no significa que todos digamos como un loro en respuesta, sino que sintamos lo que estamos haciendo, respondamos como hay que responder y en eso sí, marquemos los tiempos que se marcan en una misa de la Iglesia Católica. Nosotros siempre nos atenemos a lo que dice el canon de la Iglesia Católica. Bueno, eso lo veremos ahora, cuando continuemos el desarrollo de cómo se sigue una misa. Y además, alguna que otra noticia. Luego, el tuit del Santo Padre. El tuit del Santo Padre es muy breve, un par de frases o tres. Y en ese par de frases o tres, el Papa, nuestro querido Papa Francisco, dice lo que quiere decir, pero de una forma tan bien dicha, tan buena, que nos llega, creo que nos llega a todos y todos los entendemos. Hay que prestar atención porque es breve, pero no debemos perdernos nada de lo que allí se dice. Y finalmente, después del tuit del Santo Padre, pues tendremos la despedida habitual. Jesucristo nos habla. Abramos el corazón. El Evangelio y la homilía del domingo por nuestro párroco, don José Amalio González Ruiz. Queridos hermanos, buenos días y feliz día del Señor para todos. El Evangelio de San Marcos, que hoy vamos a proclamar, en este segundo domingo de Cuaresma, nos invita a todos nosotros a pararnos para poder contemplar el momento de la transfiguración de Jesús. Anteriormente a este acontecimiento de la transfiguración, Jesús ya había avisado a sus discípulos que en Jerusalén debería sufrir mucho y sería ejecutado, y que resucitaría a los 3 días. Como podemos comprender, este anuncio pone en alerta a todos los discípulos y de una forma más expresiva al propio Pedro. Nadie quería aceptar la idea de que Jesús fuera rechazado por las autoridades del pueblo y fuera ejecutado. Ellos esperaban y creían en un Mesías poderoso y fuerte, y Jesús mostraba todo lo contrario a sus esperanzas. Jesús les indica un camino de humildad, de sencillez, de servicio a Dios y a los hombres. Muestra un camino de entrega y de sacrificio, por amor, teniendo que pasar por la persecución y el sufrimiento, y también por el camino de la muerte. Ante tal situación, las dudas y las preguntas que surgían
eran claras. Incluso nosotros mismos, en varias ocasiones de nuestras vidas, podemos tener momentos de crisis y también preguntarnos, al igual que los discípulos, ¿cómo seguir a un Mesías que terminaría su vida de tal manera? A través del Evangelio de hoy encontraremos respuestas a las preguntas de los discípulos y también a las nuestras. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Al igual que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y se transfiguró delante de ellos, Jesús nos llama también a todos nosotros cada día para mostrarnos su gloria y su divinidad. En el pasaje evangélico hemos podido observar cómo esa transfiguración de Jesús es una aparición anticipada de la Pascua del Señor. Por un instante, el Señor se muestra a sus discípulos en su gloria, la gloria del Hijo de Dios. Esto va a permitir a los discípulos el poder afrontar los momentos duros que tenían que llegar de una forma más positiva, sin dejarse llevar por la desesperación. La presencia de Moisés y Elías representan la ley y los profetas y actúan como testigos de la continuidad de la antigua alianza de Dios. La propuesta de Pedro para quedarse en la montaña responde al miedo de ir a Jerusalén. Es por ello que intenta impedir que Jesús baje de la montaña. Ese miedo también lo tenemos todos nosotros cuando tenemos que ir a nuestra Jerusalén de cada día y tenemos que dar testimonio del Evangelio. Al igual que Pedro, somos tentados y a veces algunos prefieren la comodidad antes que enfrentar los riesgos de la vida cotidiana. De los 3 personajes que se representan, solo permanece Jesús, el Hijo amado de Dios y a quien hay que escuchar y seguir. Con Jesús comienza el Nuevo Testamento, en continuidad con el Antiguo. Vemos cómo 6 días después de ese primer anuncio que hizo Jesús sobre su pasión, Jesús se transfigura para anunciar su gloriosa resurrección. Finalmente, el mandato de no contar a nadie lo sucedido forma parte de lo que se conoce como secreto mesiánico. Solo se puede comprender correctamente el mesianismo de Jesús después de su pasión y resurrección. Esa transfiguración de Jesús ayudó a sus discípulos y también nos ayuda a nosotros
a entender que la pasión de nuestro Señor es un misterio de sufrimiento, pero es, sobre todo, un regalo de amor sin límites por parte de Jesús. En estos momentos de dificultades, por motivos diferentes, como la pandemia, crisis económica, la ausencia de algún ser querido, nos disponemos a ponernos en manos de nuestro Dios y le pedimos que aumente nuestra fe y nos proporcione la fuerza necesaria para estar siempre a su lado y poder cumplir su voluntad. Que el Espíritu Santo en este tiempo cuaresmal nos ayude a todos nosotros a convertirnos en discípulos fieles y a poder anunciar el Evangelio en nuestra vida diaria. Desearos un feliz domingo del Señor y nos escuchamos el próximo domingo, si Dios quiere. Las noticias de nuestras parroquias y de la diócesis de Málaga. Bien, amigos, aquí en este tiempo de noticias dentro del programa que realizamos para Canal Codin Televisión y también para nuestra web parroquial. Pues las noticias, ya como Rafael nos ha saludado, nos ha introducido en el programa, nos ha hecho el sumario, pues yo comienzo las noticias, por supuesto, con un saludo a todos ustedes. ¿Qué tiempo estamos viviendo? El tiempo de Cuaresma. Ya lo habíamos dicho en programas anteriores, habíamos empezado el miércoles de ceniza y estamos en ese tiempo de Cuaresma. Todos oímos, todos, prácticamente todos, sabemos lo que es la Cuaresma, pero ¿desde dónde hasta dónde va? Pues bien, pues va desde el miércoles de ceniza, pues hasta el Jueves Santo. Ahí está ese tiempo de 40 días. ¿40 días para qué? Pues 40 días pues para la penitencia, 40 días para la limosna, 40 días para la oración, 40 días para prepararnos a lo que es ese triduo que celebramos en la Semana Santa. Pero hay cosas que denotan que estamos en ese tiempo. ¿Qué denota en principio que estamos en ese tiempo cuando venimos a una parroquia a escuchar una misa? Pues el color morado. El color morado, que significa penitencia. Vemos que nuestro sacerdote va revestido con una casulla morada. Vemos que en muchos sitios y en muchos momentos los manteles que cubren el altar son manteles de color morado. ¿Por qué? Color de penitencia. Si se dan cuenta ustedes, y fíjense, les voy a poner un paralelismo, cuando hay una misa de difuntos, un funeral, el cura se reviste también de color morado. Penitencia, dolor, todo esto es lo que significa. Y luego siempre decimos 40 días. ¿Por qué 40 días? Bueno, pues es una referencia a muchas veces ese número 40 que se ha producido y se produce en las Santas Escrituras, en las Escrituras. Veamos, 40 días dura el diluvio universal. Fueron 40 días. 40, pero en esta vez años, estuvo el pueblo elegido por Dios recorriendo el desierto. O sea, cuando se libera el pueblo judío es liberado de Israel, pues estuvo 40 años vagando por el desierto. ¿Hay otro 40 más? Pues sí, hay otro 40 más. 40 días fueron los que estuvo ayunando Jesús también en el desierto, donde sufrió esas tentaciones. Vean que el número 40 es un número que se repite mucho. ¿Por qué? Porque el número 4, es un número de vida. Y si va acompañado de ceros, pues es del total de nuestra vida. No es que vayamos a vivir solo 40 años, por supuesto que no, pero esa es la simbología
que tiene y que tiene dentro de la Biblia, ¿no? Pues esto se puso en práctica en el siglo IV, después de Jesucristo, es cuando aparece como tal esta celebración, es cuando se pone en práctica este tema. En próximos programas vamos a hablar del ayuno, vamos a hablar de la limosna, vamos a hablar de la penitencia y de la oración. Entonces, vamos a ir haciendo también nosotros desde aquí, junto con lo que está explicando Rafael y nos va a explicar ahora a continuación continuando de las partes de la misa, pues vamos también a entender un poco qué es este tiempo de Cuaresma. Pero antes de yo terminar esta parte de noticia, quiero expresar desde aquí mi apoyo, o nuestro apoyo, mejor dicho, tanto el de Rafa como el mío, con nuestro párroco que está pasando por unos momentos personales muy duros, como es la enfermedad, desgraciada enfermedad de su madre, y desde aquí queremos mandarle todo nuestro apoyo, todos nuestros mejores deseos para la recuperación o no de su madre, pero sí para el alivio de su alma y de que estar seguro de que si hay un desenlace fatal, pues el Señor la va a recibir en su seno con los mejores parabienes. Pues es una mujer entregada y creyente y con una fe impresionante. Así que desde aquí, tanto para Pepe Amalio, nuestro párroco, como para toda su familia, nuestros mejores deseos y nuestro mayor ánimo. Seguiremos estando donde estamos con lo que ya venimos haciendo desde hace un par de programas. Hoy vamos a avanzar poco, porque conviene recordar en qué quedamos en el programa anterior. Estábamos, recuerden, en la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra tiene, como ya bien saben, una primera lectura. Esa primera lectura, que suele ser tomada del Antiguo Testamento, solamente en Pascua de Resurrección, como ya les recordamos, se toma del Apocalipsis y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, el Salmo responsorial, que normalmente cantamos. Y a continuación, la segunda lectura. Esa segunda lectura normalmente está tomada de las epístolas de los apóstoles. Recuerden que son varios, pero casi siempre esas epístolas son las de San Pablo, las del Nuevo Testamento. Esta lectura, como ya habrán observado, habitualmente se omite los días de la semana. Se hace en las fiestas de guardar. Normalmente no se hace los días de la semana. Después, cuando se ha hecho la segunda lectura, cantamos el Aleluya. El Aleluya, que es una aclamación, como ya saben, que precede al Evangelio. Es la proclamación del Evangelio. ¿Y el Evangelio? ¿Por qué me he parado un poco aquí en el Evangelio? Pues sencillamente porque la proclamación del Evangelio es el centro, el foco, constituye la culminación de la liturgia de la palabra. Primera lectura, segunda lectura, Aleluya y el Evangelio. La culminación de la lectura de la palabra. A continuación, pues ese Evangelio tendremos la homilía. La homilía habitualmente se refiere, no es obligado, pero se refiere casi siempre a párrafos, a hechos de algunas de las lecturas y del Evangelio. Esa homilía, que sepan que solo es obligatoria los domingos y fiestas de guardar. No tiene por qué hacerse todos los días de la semana, aunque como poder se puede. ¿Quién la pronuncia? Pues ya lo saben, habitualmente el sacerdote, bueno, en su caso, un sacerdote como el celebrante o el obispo, y, repito, también puede hacerlo un diácono, nunca un laico. El Evangelio y la homilía nunca la hace un laico. Después de ello, tenemos el credo. Depende también del momento que se esté viviendo en el desarrollo del tiempo de la Iglesia Católica. Finalmente seguiremos con la oración de los fieles. La oración de los fieles, alguno dirá, pues sí, es esa cuando le pedimos al Señor un montón de cosas, cuando le pedimos
Pues por nuestros difuntos, cuando le pedimos por nuestros gobernantes, cuando le pedimos por los presbíteros, ya lo saben lo que es. Esa es la oración de los fieles. Y para concluir un poco esa oración de los fieles, y aquí lo vamos a dejar, llegamos a la liturgia de la Eucaristía. Antes he dicho yo que la liturgia de la palabra, el punto central es el Evangelio y su proclamación. Pues bien, ahora, y eso lo dejamos para el próximo programa, la liturgia de la Eucaristía, el foco, el punto culminante, y ya no es solo de la liturgia de la Eucaristía, sino de toda la celebración eucarística, es la parte nuclear y central. ¿Y por qué? Pues lo saben, igual que lo sabemos nosotros. Resulta que es el momento en que el mismo Jesucristo se va a hacer presente en las especies eucarísticas, o sea, en el cuerpo y en la sangre, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Eso es el centro de la misa. Tiene a su alrededor varias partes, que algunas ya hemos comentado, para llegar ahí, para llegar a ese centro. Y me van a permitir que les diga ¿qué será lo más importante? Pues precisamente cuando el Señor, cuando el celebrante nos presenta el cuerpo y la sangre de Cristo. No creo que haya cosa más importante dentro de la celebración de la misa, teniendo en cuenta que otras partes también lo son, pero esta es el fundamento, la esencia de la misa de la Iglesia Católica. El tuit del Papa Francisco. Un momento para la reflexión. Bien, el tuit del Santo Padre, también referido un poquito a Cuaresma, y referido a este tiempo, y referido a esa noticia o a ese apoyo incondicional que le dábamos a nuestro querido párroco y a toda su familia, nos dice en estos momentos así el Papa Francisco. En los momentos... Perdona, porque sé que se ha ido completamente. Lo tengo que repetir. El tuit del Santo Padre. Un tuit que tiene mucho que ver con este tiempo de Cuaresma, tiene mucho que ver con esto que hemos dicho de nuestro párroco en estos momentos difíciles, y que parece que el Santo Padre nos va poniendo en el camino las ideas, los tuits que mejor van a venir para todo esto. Y nos dice así: en los momentos más terribles, recordar que Dios es nuestro Padre y que Dios no abandona jamás a sus hijos. Fíjense, en los momentos más terribles, recordad, dice el Santo Padre, yo diría, recordemos que Dios es nuestro Padre y que Dios no abandona jamás a sus hijos. Lo decía Rafael al principio, 2, 3 frases cortitas, pero con una intensidad impresionante y de una fácil comprensión. Bueno, pues ahí queda ese tuit. Bien, amigos, una ventana al mundo desde el Evangelio, este programa que hacemos para nuestra web. Pues decirles que hemos llegado al fin de este programa por esta semana, pero que estaremos con todos ustedes la próxima semana, si así Dios lo quiere. Así que hasta entonces, un abrazo. Hasta pronto, amigos. Hemos escuchado Una ventana al mundo desde el Evangelio, el programa realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanysanandres.es de Coín.